comparación, ¿verdad? Profeta y burro, no hay comparación. Si es profeta es porque está afinado en el ámbito espiritual, y pues es un burro, ¿verdad? Es un asno, es un asno. Amén. Más sin embargo, a veces ustedes y yo utilizamos la palabra, aunque no es correcta, ¿verdad? Y le decimos a vos tan burro que sos. O tal vez no lo hemos dicho, pero la gente sí lo usa. ¿Ya? Ahí, si ustedes y yo nos damos cuenta, hay un corito por ahí que dice: no todos los burros son tan burros. Porque luego cuenta de un burrito que llevó al Señor. Amén. Ustedes si lo han escuchado, pues es un corito. Amén. El asunto es de que a veces hay más entendimiento, mis amados hermanos, en los animales que en los seres humanos. Ojo que no estoy diciendo en los cristianos, ¿verdad? Amén, que en los seres humanos. La Biblia dice: mira a la hormiga perezoso. ¿Se dan cuenta? Ahí pone el ejemplo de la hormiga. Y hay muchas cosas más, mis amados hermanos, que el Señor nos pone como ejemplos a los animales. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que aprender. Amén. Bueno, pues ¿por qué les cuento esto? Porque resulta que este tema, mis amados hermanos, yo estaba durmiendo, podría decir, cuando de repente empecé a escuchar una plática. Lógicamente, si estaba durmiendo, no era conmigo la plática, ¿no? Y dentro de la plática habían personas que estaban hablando de un partido de fútbol. Y a mí me llamó la atención, y ya me despertaron de su plática, y yo me puse a escuchar. Uno de ellos le dijo: mira vos, a mí me llamó la atención, y no es ninguno de ustedes ni ninguno de sus familiares, para que no, de plano lo voy a... No es ninguno de ustedes, se los aclaro, porque ya están ahí con carita, y por eso vamos a ver los rostros hoy. Y uno de ellos le dice al otro: mira, ese partido lo teníamos ganado vos, le dice. Ahí empezaron a contar la historia. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando yo vi a toda la mara, decía, con la que llegó a jugar ese día, yo les vi la cara. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, que dos personas perdidas estaban hablando. Yo les vi la cara, dijo uno de ellos, y yo dije: estos vatos, algo así, estos no están en nuestro rollo. Terminó el partido y me dice tu hermano, le dice: mira, solo vos, mi papá, mi hermano y yo vamos a ir al Ibar, porque los demás no están en nuestro rollo. Ah, sí, le dice el otro: es que yo me di cuenta que todos esos que jugaron con nosotros eran cristianos. ¿En dónde se dieron cuenta de que esos eran cristianos? En la cara. Ustedes se dieron cuenta de que después del partido estaban solos para ir a tomar. ¿Por qué? Porque los demás tenían cara de cristianos. Entonces a mí me llamó la atención. Pastor, ¿y quién fue? Chito y un su cuate. Ahí está. Ellos estaban, porque se pone a arreglar el carro ahí enfrente cuando no está el carro de mi tío. Ahí se pone. Y me despertaron como a las 9 de la madrugada. No, es que yo no sé qué maña le ha agarrado al muchacho, ¿eh? Estoy ministrando 5, 4 de la mañana, está arrancando un carro viejo. Hoy me despertó a esa hora y de esa hora estoy medio despierto. El asunto es que algunos conocen a estos personajes de los que les estoy hablando, y pues que Dios los bendiga. Y yo creo que si son rescatables, Dios puede hacer la obra. Amén. Pero hablando, no son personas sanas. Y estaban hablando de eso, y a mí me impactó que los dos concuerdan y dicen: les vi la cara. Ahora mi pregunta, y eso a mí me intrigó, eso no fue ayer, eso fue hace algunos días, y anoche que me puse a estudiar, bueno, Señor, que me acordé de eso. Y mi pregunta es: ¿qué les vieron? Vamos a ver, vamos a empezar a pasar un escáner, cara por cara, voy a ir viendo. Ella tiene una carita nueva. Derek se hace loco, pues ya lo vi. Se amaga, se está escondiendo ahí. Van a ver también, se hace la loca. Hermano Jorge se fue y nada para adentro. Hermano Luis, veo caras por allá, pero está. Ahí los miro después. Pregunto, hermanos, ¿qué les vieron? Bueno, actitudes, dice. Pero lo que ellos dijeron fue: yo le vi la cara.
Y aquí, ¿y cara de qué tenían? ¿Será que tenían cara de cristiano? Pues yo creo que definitivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, para que estas personas, porque lo que ellos lamentaban de la plática era que habían perdido el partido y que se habían quedado solitos los 4 para tomar, porque todos los demás eran cristianos. Pero todo empezó en que les vieron la cara. ¿Alguien me se anima a responder qué les vieron? ¿Logran identificar ustedes? Por ejemplo, hoy veníamos, pasamos ahí por todos los taxistas y le digo a la pastora final, todos, no hay ningún taxista aquí, ¿verdad? Todos esos taxistas tienen cara de bolos. ¿Es cierto, man? Todos, Dios me perdone, pero esa es la cara que tienen. ¿Por qué? Porque hasta así andan tomando y después se les mira en la cara. Ahora yo me pregunto, porque esto fue lo que a mí me inquietó. ¿Qué mirará la gente en la cara de nosotros? ¿Será que con vernos la cara identificará, ese es cristiano? O es diferente. O no, este compa, sí, me hace la pala. ¿Será, mis amados? ¿O qué piensan ustedes? ¿Cara de qué nos mirarán? ¿Nos mirarán cara de santos? Amén, dice. No, a mí de Blue Demon, pastor. El demonio azul. Dios los ayude. Entonces, miren, pues, a mí me llamó esto la atención y repito, por eso les decía, tenemos que estar atentos, mis amados hermanos, porque a veces Dios nos habla por donde menos lo imaginamos. ¿Qué iba a pensar yo que estando dormido 2 personas iban a ir a hablar allí enfrente de la casa de la cara de los cristianos? Pero de ahí el Señor me habló. Y pues tenemos que analizar, mis amados hermanos, nuestra cara, nuestro rostro. No sé si alguno de ustedes lo sepa, pero ahí en internet hay mucha información de esto. Si quieren buscarlo pueden hacerlo. Yo lo he estado viendo, de que hay una, no es ciencia, pero línea de la medicina, por así decir. Amén. Que basta, mis amados hermanos, ellos no se ponen a hacerle exámenes de sangre ni de todo lo que hacen, ¿verdad? Sino simple y sencillamente le examinan el rostro y según las partes del rostro, entiéndase, piel, dientes, lengua, nariz, ojos, pestañas, cejas, aún barba si tienen, identifican en dónde está el problema en el cuerpo, en dónde está la enfermedad en el cuerpo, solo con escudriñar el rostro. Imagínense. Ustedes y yo lo hemos visto en alguna oportunidad cuando a alguien se le ponen sus ojos amarillos de hepatitis en la calle, lo ponen. Tiene hepatitis. Así carga la lengua así toda con ondas, ondulada. Está deshidratado. ¿Alguna otra expresión que ustedes conozcan del rostro? Que se eche de ver que está enfermo. Si tiene los párpados caídos, la piel morenita, dice, mal de los riñones, ceniza. Amén. Entonces, imaginemos, mis amados hermanos, ahí hay expresiones, ya, en el rostro que manifiestan enfermedades. Pero vamos a la palabra y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Amén. Vamos a tomarle una foto a cada uno de ustedes, luego la vamos a poner ahí en la pantalla y ustedes van a discernir ahí qué cara de qué trae el hermano. Ay, no. Proverbios 15:13 dice la palabra, se los voy a leer en diferentes versiones rápidamente, porque es importante, mis amados hermanos, la manifestación de nuestro rostro. Amén. Proverbios 15:13 dice: la tristeza y la alegría se reflejan en la cara, pero cuando uno está triste o alegre, en la cara se refleja, pero ¿en dónde se siente esa tristeza o esa alegría? ¿Se ve que se siente aquí algo en todo esto de acá? ¿Ya? Ahí se siente, podemos decir el alma, el corazón, amén, aún en la mente se siente, pero ¿dónde se refleja? En el rostro. Veamos otra versión. El corazón contento alegra el rostro,
miren esta, me llama la atención. El corazón quebrantado destruye el espíritu. Y cuando hablamos del espíritu, mis amados hermanos, yo se los he dicho más de una oportunidad, recuerden que en el espíritu está algo llamado intuición, pero también la comunión. Y es esa comunión la que nos hace querer acercarnos al Señor, o la que nos hace, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de tener comunión con el Señor en algún área. Amén. Entonces esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque dice acá, el corazón quebrantado, pudiéramos colocar el corazón triste, el corazón decepcionado, el corazón oprimido. ¿Qué otras cosas caben ahí? El corazón amargado, ¿ah? Afligido. ¿Otro? Endurecido. Miren, dice acá que destruye el espíritu. Entonces, por eso repito, ¿qué comunión va a querer tener uno? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Así como nos esforzamos por diariamente que haya un plato de comida en nuestras mesas, amén, para que nuestro cuerpo se mantenga sano, aún un doble esfuerzo deberíamos hacer para que nuestro espíritu, mis amados hermanos, no sea destruido. Amén. Amén. Dice un corito por ahí, porque el cristiano no puede estar enojado. Amén. ¿Por qué? Porque es quebranto del espíritu, mis amados hermanos. Amén. Proverbios 15:13. Cuando el corazón se regocija, el semblante es alegre. Pero cuando el corazón tiene, miren esto, un pesar. Y si lo entendemos desde este ángulo, hay muchas cosas, mis amados hermanos, que a nosotros nos cargan. Amén. ¿Cuántos de ustedes sintieron el terremoto, el temblor de uno de estos días? Yo ni lo sentía. ¿Y los demás? Preocupados. Peor si en la China, los chinos ahora miran bien. Ay, no, Dios mío. Pesar por cosas que ni al cabo, mis amados. ¿Me voy a entender? Pero hay pesar. Pero dice acá, el semblante es triste. Amén. Ten mucho cuidado. ¿Qué miran ustedes en ese rostro? Escuché seriedad, enojado, ira. ¿En dónde se manifiesta? Se echa de ver, ¿verdad? ¿Qué miran en ese? Seguro que la mamá está en el Facebook y él quiere paz. Seguro. ¿Qué miran en ese? Escuché que los varones suspiraron por ahí, ¿no? Y una vez. ¿Qué miran en ese? Y en este no me dijeron. Alegría. ¿En este? ¿En ese? En las hermanas. George Clooney. ¿Qué miran, hermanos? Hermanos, ¿qué digo? Nervioso. ¿Para qué miran entonces en ese rostro? Yo miro como que está viendo a su esposa con cara amorosa. Sí, puede ser paz, tranquilidad, pensativo, amoroso. ¿Sí o no? En ese, preocupado, hasta enfermo quizás, ¿verdad? ¿Y en ese? ¿Qué ven en ese? Felicidad. Ah, no, escúchame. Felicidad. Felicidad. ¿Y en ese? Venganza. ¿Qué miran en ese? Venganza puede ser. Ira. ¿Y en ese? ¿Qué miran en ese rostro? Hermanos, satisfacciones. No miro nada bueno. ¿Y en ese? Ese necesita liberación. Empecemos. Por si venía algún rostro cargado.
Con eso espero que ya se hayan alegrado un poquito más. Va, empecemos en el nombre del Señor. Miren, Éxodo capítulo 3 versículo 6. Les quise colocar esos rostros para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, de que el rostro dicta mucho cómo nos sentimos. Amén. Y que la palabra, lógicamente la palabra está en lo cierto. Decimos amén. Entonces ustedes y yo muchas veces cuidamos, mis amados hermanos, la mayoría de seres humanos cuidamos lo externo, lo exterior. Amén. Pero pocos, por ejemplo, se vitaminan. Pocos, algún su tratamiento para algo. Poca gente. Amén. Nos preocupamos, bueno, más que todo las hermanas, por algún maquillaje, alguna pintura, algún rubor, y está bien. Amén. Amén o no amén. Pero, ¿y en lo interior? A veces, pocos también, son pocos, se preocupan. Si ustedes y yo lo entendemos, la mayoría de gente se preocupa, y lo dice la Biblia, por el qué vestir. ¿Sí o no? Pero ¿y por lo que lleva adentro? Estoy hablando físicamente ahorita. ¿Y por lo almático o por lo espiritual? Poca gente se preocupa por el físico, por lo de adentro, por vitaminarse, cosas de esas. Amén. Más poco, decía alguien por ahí, por el alma. Amén. Que ustedes y yo entendemos, en el alma está los sentimientos, las emociones, pero también está el intelecto. Pocos se preocupan después de salir de estudiar en continuar aprendiendo algo. Pocos. ¿Por qué? Porque como eso está dentro, ¿va? Y a mí me decían que no voy a ver a nadie, para burro nací. A mí no me lo decían, ¿va? Yo solo estoy diciendo, estoy pensando, ¿va? Entonces, ¿para qué? Y todavía pudiéramos decir, y muchos más pocos, por el Espíritu. Amén. Que entendemos que el nivel del Espíritu marcará la prosperidad del alma y la salud del cuerpo, porque así lo dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿por qué deberíamos de preocuparnos ustedes y yo más? Por el Espíritu. Amén. Y entonces, una vez teniendo un espíritu alineado a la voluntad de Dios, ¿cómo van a andar nuestros rostros? Aún así tengamos alguna preocupación, no se va a manifestar. ¿Por qué? Está escrito el gozo del Señor. ¿Y dónde se manifiesta el gozo según las citas anteriores? En el rostro. Amén. Empecemos. Yo voy a ser preciso, mis amados hermanos. No le voy a dar tanta vuelta a las citas, porque están claras. Amén. Éxodo 3:6 dice la palabra: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces dice, Moisés cubrió su rostro. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer rostro entonces? El rostro cubierto. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Génesis? Hoy, el hombre hablándole al Señor: escuché tu voz en el huerto y me escondí. Se ocultó, se cubrió. ¿Por qué? Pero ¿por qué tuvo miedo el hombre en ese momento? ¿Acaso no, lo hemos dicho, ustedes y yo lo hemos leído, acaso no Dios decidió crear, mis amados hermanos, para descender y tener comunión con su creación? ¿Y por qué en ese momento tuvo miedo? Porque ya había pecado, porque ya había algo que estaba cubriendo, ya había algo que si salía a luz lo iba a avergonzar. Entonces tenía miedo. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos ocultarnos, podemos llegar, mis amados, a tener un rostro cubierto, amén, como consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no andarnos escondiendo? Porque, miren, es otro problema. El ser humano por naturaleza se esconde del ser humano. Para que no me vayan a ver mis papás, que no me vea mi esposa, que no me vea el pastor, que no me vea ningún hermano en la iglesia, y se esconde. ¿Para qué? Para hacer lo malo. Pero ¿alguien se puede esconder de Dios? Decía el salmista, si voy a lo alto, ahí estás tú. Si voy a lo profundo,
Ahí estás. Si voy a algún lado o al otro, ahí estás tú. ¿En dónde me esconderé de tu presencia? ¿Hay algún lugar? Ninguno. No hay nada oculto a los ojos del Señor, mis amados hermanos. Amén. Entonces, este rostro, mis amados hermanos, es el rostro cubierto, pero como consecuencia de hacer las cosas malas. Amén. Tanto hacer las cosas mal hechas, como hacer algo malo que pueda producir vergüenza, por lo cual me oculto, me tapo o me cubro. Amén. Pero este es por miedo. Ahora bien, ¿qué es el miedo? Perturbación angustiosa, miren esto, del ánimo. Y cuando hablamos de ánimo, ¿de qué estamos hablando? Del alma. Entonces vean esto, qué interesante. Pudiéramos decir que cuando entonces, según esta cita, la gente se anda ocultando, ¿por qué es? Porque en su alma tiene algo o sabe que hizo algo que no quiere que se manifieste. ¿Por qué? Porque le puede traer vergüenza. Amén. Su alma está perturbada, está angustiada, dice acá, por un riesgo o daño real o imaginario. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, a la hora de estar haciendo cosas en lo oculto. ¿Por qué? Porque se echan de ver en el rostro, según la Biblia. Amén. Sigamos. Como dije, voy a avanzar y voy a ser preciso. Este es uno parecido, pero cambia. Génesis 38:15 dice: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella, ¿qué dice? Había cubierto su rostro. Aquel cubrió su rostro, ¿por qué? Por miedo. Y esta cubrió su rostro, según lo dice la Biblia, porque ustedes y yo ya sabemos que no era ramera. Amén. Pero su suegro la tuvo por ramera. ¿Por qué? Porque tenía el rostro cubierto. Ahora, ¿qué otra cosa hace que nos cubramos el rostro o que ocultemos cosas? Mentira. La vergüenza. Ahí está en la pantalla. ¿Por qué la tuvo? Él la tuvo por ramera. ¿Por qué? Porque tenía cubierto su rostro. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a resumirlo en los pecados de tipo sexual. Una ramera, mujer cuyo oficio es la relación carnal con los hombres. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que mantenernos en esta área lo más puros que se pueda. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 4? Que sea honroso el matrimonio. Decimos amén. Y el hecho, dice la versión más común, sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, dice. Entonces, mis amados hermanos, si hay un pecado que la Biblia en Apocalipsis 21:8 menciona varios tipos de pecado ahí, amén, que están en una misma línea. Dentro de ellos va el pecado de tipo sexual. Y dice claramente que ninguno de ellos heredará el reino. Ok, ¿quiénes son estos? No son aquellos que hayan cometido algún pecado en el área sexual y que no lo hayan manifestado. Amén. Sino estos son aquellos que están cometiendo o cometieron algún pecado de esta índole, pero hermano, ahí está fácil, hombre. Pero lo tienen cubierto. Nadie sabe. Amén. De eso se está hablando acá. Amén. Repito, si se hubiera cometido algún pecado de esta índole, que ustedes y yo entendemos que el día de hoy, mis amados hermanos, hasta pecado se inventa la gente en este tiempo, pero se manifestó, se ministró, se confesó, se rompió, todo lo que tenga que ver, entonces no estamos en esta línea. Pero si lo estamos cometiendo y nadie sabe, estamos en esta línea. Amén. ¿Por qué? Porque lo tenemos oculto, y eso va a hacer que tarde o temprano seamos gente para el Señor desconocidos.
Porque en esa cita, la mujer que estaba ahí junto al camino era la nuera de Judá. Amén. Pero la conoció. No, la tuvo por ramera. Entonces, sí, no nos ministramos estas áreas, mis amados hermanos, y andamos ahí por la vida pensando que estamos bien. Nunca estas áreas han sido ministradas. Corremos el riesgo de que un día Dios nos desconozca y nos tenga, lógicamente no se va a meter, nos tenga por ramera, descontados dentro de su pueblo, por tener cosas de este tipo ocultas. ¿Cómo la ven desde ahí? Está fiero, ¿va? Ahí está el otro punto, ¿no? El rostro fiero. Está fea la cosa, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, ustedes y yo sabemos que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Decimos amén, un Dios de oportunidades. Que si yo ven, confieso, me aparto y me arrepiento, alcanzo misericordia. Pero si encubro mis pecados, dice el mismo Proverbios, no prosperaré. Amén. Bueno, sigamos. Deuteronomio 28:50 dice: una nación, esto es lo único que vamos a leer, de rostro fiero. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra fiero? Feo, muy bien. Sigamos a los significados. Fiero, perteneciente o relativo a las fieras. Ahí, una persona con este tipo de rostro, mis amados hermanos, fiero. Yo he estado en algunas ministraciones de liberación en donde a las personas se les metieron literalmente espíritus, o sea, son demonios, ¿verdad? Pero que ya en la persona se manifiestan como animales. Tuve una oportunidad, una hermana en un retiro, se le tenía un espíritu de serpiente y empezó la liberación y así se hacía en el suelo, ¿no? Así se hace, pura serpiente. En otra oportunidad, una gata fiera, le decía, porque así agarraba bien, hermano. Y eso era lo que tenía. Amén. Entonces, a veces hay canciones que salen por ahí en el mundo que lo único que están cantando es la manifestación de un espíritu. Lógicamente lo tildan o se lo cantan a una mujer como para tapar ahí que no es una manifestación de un demonio. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí entraría, mis amados hermanos, tanto el semblante de personas enojadas, amargadas, qué sé yo. A veces no es que la persona físicamente sea fea, sino la situación es que hay algo que le estorba. Amén. Que cuando uno ve a la persona, más que ver en sí su rostro, si es agradable o no, se le manifiesta esto y uno los va a ver fieros, feos. ¿Por qué? Porque hay algo que está estorbando. Amén. Entonces hay rostros fieros, dice, es un rostro duro, agreste o intratable. Entonces hay gente, mis amados hermanos, que tal vez está viendo que este pañuelo, ¿de qué color es? Morado, pero dicen que es verde. Y uno, no, es morado, verde. Verde, ¿y quién los saca de ahí? Esos son fieros, intratables. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Eso es una manifestación del rostro. Luego dice feo. Es otra cosa, desprovisto de belleza, grande, excesivo, descompasado, dice, horroroso y terrible. Ese es un fiero. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿en dónde se manifiesta esto, mis amados hermanos? En la forma del trato a las personas. Amén. Sigamos. Segunda de Reyes 8:11. Y puso rígido su rostro. Eso lo vamos a leer nada más. ¿Qué rostro vamos a hablar? ¿Qué significa la palabra rígido? Que no se puede doblar, torcer, riguroso y severo. Cuando yo veía estos significados, mis amados hermanos, venía a mi mente aquella cita en la palabra del Señor
Cuando ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Que había un campo, pero en el campo fue sembrado trigo y fue sembrado cizaña. ¿Se recuerdan, verdad? Luego vienen los trabajadores y le dicen al dueño del campo, ¿arrancamos la cizaña? ¿Y qué le dice el Señor? No, déjenlos que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. ¿Por qué, mis amados hermanos? Lo hemos explicado, ¿verdad? Resulta que la espiga del trigo y la cizaña son muy parecidas. ¿Qué marca la diferencia? Que cuando ya viene el tiempo de la cosecha, la espiga de trigo se dobla. ¿Por qué se dobla? Porque tiene fruto. Muy bien. El fruto ocasiona peso en la espiga y se dobla. Pero la espiga de la cizaña, acá dice acá, no se puede doblar. ¿Por qué? Porque no tiene fruto. Entonces, esto es bien delicado de los frutos, porque acuérdense que está escrito en palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Y si no da frutos, también los vamos a conocer. ¿De qué? De que son árboles o espigas estériles. Entonces, el rostro rígido, mis amados hermanos, mucho cuidado con lo que voy a decir, es aquel de que ante una corrección, ante un consejo, ante una llamada de atención, se molesta. Y hoy tengo que llamar la atención. Vamos a ver. Empezaron ya. Vamos siguiendo acá. ¿Cómo nos ponemos cuando nos llama la atención? Aquí entre nos. Agradecidos, gracias, papá. Gracias, mamá. Porque si no, yo me pierdo. Ahí nos ponemos. Ahí está. Rostros rígidos. Y es lo peor que podemos hacer. Pero sigamos, porque ya estoy viendo algunos rígidos. La sombra. Miren este otro. Nehemías 2:2. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú, miren esto que tremendo, esta cita me gustó mucho. Tú no estás enfermo. ¿Qué quiere decir eso? Que el rostro enfermo, según la Biblia, es muy parecido al rostro triste. Amén. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces, miren, tuve mucho temor. ¿Por qué? Porque el rey lo discernió cuando le vio el rostro. ¿Pero qué le dice? Tú no estás enfermo, le dice. ¿Cómo estaba entonces? Y miren, al final le dice el mismo, esto no es más que tristeza de corazón. Y ustedes ya hemos leído a Nehemías, ¿verdad? Él estaba con ese pesar, con esa tristeza, porque su pueblo, su ciudad, estaba destruida. Amén. ¿Qué es la tristeza? Afligido, apesadumbrado, de carácter o genio melancólico. Mis amados hermanos, no sé si alguna vez se han encontrado a ustedes mismos, o alguien los ha encontrado a ustedes, o ustedes han encontrado a alguien que se queda así como ido. ¿Sí o no? Y le preguntan, ¿y en qué estás pensando? En nada, dicen todos. Pero por dentro, tal vez están melancólicos, nostálgicos. ¿Y qué es la nostalgia? Una añoranza, una tristeza por una gloria perdida. Algo les pasó, algo les duele, y por eso están así pensativos, tristes, nostálgicos, melancólicos. Pero cuando uno viene y pregunta, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Nada. Rostro triste. Y la única forma de que este tipo de rostros se vayan, una vez más venimos, es manifestando lo que se lleva por dentro. Amén. Sacándolo. ¿Decimos amén? Job 16:16. Mi rostro, dice, está enrojecido por el llanto y cubren mis párpados. Miren esto, qué tremendo. Densa oscuridad. ¿Cómo estaba este rostro? Enrojecido. ¿Alguna vez han llorado ustedes tanto, mis amados hermanos, que el rostro les queda así, rojo? ¿Sí? Yo una vez me acuerdo que lloré
escuchando aquel canto de que decía, mi vida está llena. Y lloré. Y lloré todo un río, dijo alguien por aquí. Y cuando yo ya me fui a ver al espejo, tenía los párpados hinchados, como que tuviera ahí lágrimas todavía. ¿Y cómo estaba mi rostro? Rojo. Va. Ahora, ¿por qué lloras tú? Solo pregunta, ¿te harán llorar tus hijos? No, es pura calidad de hijos tienen ustedes. Un amén, hermano. Aunque sea por feo, por feo. ¿Qué te hace llorar, mi amado hermano? ¿La enfermedad? ¿Alguna vez alguien lo ha hecho llorar la enfermedad? Amén. ¿Qué otra cosa los han hecho llorar? ¿El hambre? ¿Alguien lo ha hecho llorar el hambre? Pero aparte del hambre, pero miren esto. Entonces el rostro se pone rojo, pero esto me llama la atención. Y cubren mis párpados densa oscuridad. Cuando hay un rostro enrojecido, mis amados hermanos, las tinieblas están cerca. Sí, no estamos llorando en la presencia del Señor. Amén. Imagínense ustedes, menciónenme una edad en la cual un muchacho no es conveniente que se enamore. 12. 12. ¿Se imaginan ustedes a uno de 12 llorando porque se le fue la patoja o porque la vio con otro, que el día de hoy está a la orden del día? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo va a estar después? Con ganas de ir a buscar un puente. Me abandonó, ya nadie se va a enamorar, a la dueña de mi corazón. 12 años. Ahí hay ignorancia y tinieblas. Cuando escudriñan, ignorancia y tinieblas es lo mismo. Miren esto. Mateo 6:22. El ojo es la luz del cuerpo. Si tus ojos ven bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Miren esta cita. Esta es una paráfrasis de los dos versículos, 22 y 23. Escuchen cómo lo dice. Los ojos son el reflejo de tu carácter, dice. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. ¿Se echa de ver cuando alguien está enojado en la mirada o no? ¿Cuando alguien está contento? ¿Y cuando alguien está enamorado? ¿Cómo son los ojitos de enamorados, eh? Solo a Josué le di carita. ¿Cómo son los ojitos de alguien que me da ojitos de enamorado? O la pastora, Entonces miren qué tremendo. Los ojos manifiestan, mis amados hermanos, muchas cosas. ¿Y en dónde están los ojos? En el rostro. Salmo 10:4. Miren esta que tremenda. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿De qué rostro vamos a hablar acá? El rostro altivo. ¿Qué otra palabra cabe ahí en altivez? Cabe un montón, orgulloso, patán. ¿Qué otro? Arrogante, soberbio. Amén. ¿Qué es lo que dice acá? En la altivez de su rostro no busca. Entonces, mis amados hermanos, miren qué tremendo. Hasta en el rostro se echa de ver quién en realidad busca a Dios y quién no. Amén. Pero me llama mucho la atención porque aquí dice que es el impío. Y cuando hablamos del impío, ustedes y yo ya sabemos, ¿verdad? Que es alguien que probó las cosas del Señor, pero que no busca llevar una vida o no se esfuerza por llevar una vida consagrada, apartada para Él. Amén. Sino que un día quizás está orando y otro día está pecando. Y lo hace consciente. Amén. Ese es un impío. Amén.
Salmos 44:15. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro, miren esta que tremenda, me cubre. Entonces, mis amados hermanos, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la confusión se manifiesta en el rostro, pero también cubre. Amén. Y miren esta cita. 1 Corintios 14:33, dos versiones diferentes. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Otra versión, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí, ¿qué dice, mis amados hermanos? Que hay un rostro que se manifiesta con confusión. Y dice acá la Biblia que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Otras versiones dicen, no es un Dios de desorden. Amén. Entonces, en donde hay confusión, hay desorden. Amén. Y la Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, en donde hay confusión, hay desorden. En donde hay desorden porque hay vacíos. Y esos vacíos, ustedes y yo tenemos que buscar que Dios los llene. Amén. Miren, ayer me dolió ver un cuadro por ahí. O sea, no un cuadro literal, sino vi que habían dos muchachos y una muchacha. Y cuando yo volteé a ver, uno de ellos le dio algo a la muchacha. Y la muchacha se pone. Cuando vi, fumando marihuana, estaban ahí. Y ustedes miran a la muchacha, por ella me dolió más. Ni planta tiene. ¿Pero por qué está ahí? Confusión, desorden, vacíos. Y los buscan llenar. En este caso, por el ejemplo que estoy poniendo, con las drogas. Pero ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, buscar llenar vacíos con otro tipo de cosas. Lógicamente yo no creo que ninguno de ustedes lo vaya a hacer con drogas, pero a veces lo hacemos con otras cosas. Amén. Y esto no es de Dios, así de simple. Amén. Esto es confusión y esto no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Salmos 80:16. Esta quemada con fuego y cortada ante el reproche de tu rostro perecen. Entonces, ¿qué hay rostros según esta cita? ¿Qué? ¿Alguien me puede hacer una mirada ahí de reproche? ¿Alguna vez nuestros hijos o nuestros familiares nos conocen? Una miradita le hacemos, ¿sí? Y ya saben, hermano. Una miradita yo quiero. Ya saben que son una mirada de aquellas que no sé si enamoran o matan. ¿Algunos de ustedes se echan unas miradas de eso o no? ¿Y por qué se las echan? Pues mira, si fuéramos Cíclope o Superman, derretimos a la gente. ¿Por qué? Porque a veces en el rostro se manifiestan reproches. Me recuerdo en una oportunidad, un pastor me contó un testimonio y después lo contó a la iglesia. Dijo que él andaba en Estados Unidos y estando en Estados Unidos se metió en Facebook y se metió al Facebook de su hija. Y estando ahí revisando lo que tenía su hija, dice que el Espíritu le dijo, mira el rostro de tu hija. Y dice que se puso a ver la foto y el Espíritu le dijo, en sus ojos hay tristeza. Y él dice que empezó, pero triste ¿por qué? Si tiene esto, tiene lo otro, yo los conocí y viven bien. Ahorita creo que por Turquía, creo que andan, solo imagínense. Mas sin embargo dice que la llamó y le dijo desde allá, mira, ¿qué te pasa? Esto. Y el Espíritu me dice que la niña se puso a llorar y le dijo, papi, sí, yo tengo mucho tiempo de estar triste porque yo era la mayor, porque yo veo y pienso y siento que usted quiere más a mi hermana. Y cuando regresó se rayó porque le regaló una su compa. Así que no se va la tristeza. Pero imagínense, mis amados hermanos, a veces podemos ver a nuestros familiares y no discernir que tal vez, y mi amor, ¿y qué tenés? Nada. En su rostro quizás haya un reproche.
Pero mis amados hermanos, ustedes y yo que somos cristianos, tenemos una gran boquita, no sé, manifestemos lo que tenemos. Es que mira, yo estoy triste, yo estoy enojado, yo tengo esto en contra tuya, por esto, esto y esto y esto y esto. Amén. Bueno, hay que arreglar las cosas. ¿Para qué? Para que no se nos manifiesten rostros de reproche. Mejor abramos nuestra boca y expresemos lo que tenemos. Amén. Porque si no, mis amados hermanos, vamos a andar ahí. ¿Qué tenés? Pues nada. Está bueno, nada. Y así se va a ir, no tiene nada cuando vengamos a sentir. Carta de divorcio. ¿No que no tenía nada, pues? Es que no me preguntaste una vez más. Reproche. Acción de reprochar, expresión con que se reprocha, atribución a alguien de las consecuencias de una acción dañosa. Entonces, ¿qué es un reproche? Atribuirle a alguien que si yo estoy sufriendo es por tu culpa. Es un reproche. Pero como vemos dicho en más de una oportunidad, mis amados hermanos, a ustedes y a mí, nada nos puede estorbar, amén, a menos que lo permitamos. Nadie tiene la culpa de las cosas que nos pasan, sino sí responsabilidad. Amén. Es nuestra responsabilidad mantenernos bien para el Señor y no permitir que lo que gire a nuestro entorno nos dañe. Amén. Porque se manifiesta en el rostro. Ya voy a terminar. Ahí está, amén. Ok, Salmos 104:15. Y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar su rostro, con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Ahí ya pasamos, mis amados hermanos, algunos rostros, pues que en ustedes y en mí puede ser que se manifiesten, pero no podemos permanecer con ese tipo de rostros. Amén. Porque si lo vamos entendiendo, la expresión del rostro es la manifestación del alma, es la manifestación del corazón o la destrucción del espíritu, según las citas que pusimos al principio. ¿Se recuerdan? Ahora, ¿qué necesitamos según esta cita? Dice, vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro. ¿Qué necesitamos para tener un rostro resplandeciente? Necesitamos aceite, necesitamos vino. ¿Qué es figura de qué es el vino? Gozo. ¿Y el aceite? ¿Y en dónde se consigue el aceite de oliva, hermano? Que dicen por ahí que es uno de los mejores. ¿De dónde viene el aceite de oliva? Del olivo, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto del olivo? Olivia, ¿verdad? ¿El fruto del olivo cuál es? Es la aceituna. Amén. Y si han visto ustedes una aceituna, es dura, hermano. ¿Y cómo se le saca el aceite? Machacándola. Ahí sí, machacándola. O sea, se machaca para sacarle una gotita de aceite. Pero salió aceite. Entonces, ¿queremos aceite? ¿Queremos un rostro resplandeciente? Dice el apóstol Pablo, yo no soy como los que golpean al aire. Antes bien, someto mi cuerpo a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ¿queremos aceite, sí o no? ¿Queremos un rostro resplandeciente? Amén. Hay que pasar por un proceso, mis amados hermanos, de trituración a todos los rostros que vimos y esforzarnos, porque si ese tipo de cosas nos estorban, no nos estorben más, y entonces nuestro rostro va a resplandecer. Pero no es fácil, por eso se necesita aceite. ¿Y de dónde viene el vino? El mismo proceso, mis amados hermanos. Amén. Hay que machacarlo. ¿Para qué? Para que haya vino. Entonces, todo un proceso, pero tanto el vino como el aceite hay que machacarlo. ¿Queremos un rostro resplandeciente? Sí, hay que machacarnos a nosotros mismos. Luchar en contra, qué sé yo, del temperamento, en contra del carácter, en contra de lo que me pueda estar afligiendo, y vencerlo, ponerlo a los pies del Señor, y en el nombre de Jesús podemos tal vez hasta haber venido al culto hoy, mis amados hermanos, sin ni un centavo quizás, pero con un rostro resplandeciente, y los hermanos le van a usted tiene cara que tiene pisto. No es cara de pisto. Amén. Es cara de unción fresca. Amén. 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 Luego dice acá, Éxodo 34:29,
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. ¿En dónde se encuentra la unción? Hermanos, ¿de dónde venía Moisés? Venía del monte, de un lugar alto. Amén. Venía de hablar con Dios. Queremos que nuestro rostro sea resplandeciente. ¿Qué necesitamos? Orar. Buscar su presencia. Miren, ahí yo les traigo unas poquitas citas comparadas con todas las citas que hay. Pero la mayoría de veces que la Biblia habla del rostro, la mayoría dice: colocó su rostro en tierra, o se postró sobre su rostro, o buscó el rostro de Dios perseverando. La mayoría de veces menciona eso, o un rostro a tierra, o buscando el rostro de Dios. Es lo que queremos, mis amados hermanos. Tenemos que buscar a Dios lo más que podamos. ¿Decimos amén? Y esto, mis amados hermanos, es lo que la gente ve. Esto me imagino yo que fue lo que vieron estos 4 que se quedaron solitos a tomar cerveza. ¿O qué es lo que tomaron? Porque eso no lo dijeron. Esto fue lo que vieron. Y esto es lo que tienen que ver en nosotros. ¿Qué fue lo que vieron? Dice la palabra del Señor, Números 24-27. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué vieron? Vieron que esos estaban bendecidos. ¿Por qué? Porque no tenían la cara de vuelos de ellos. ¿Vieron qué? Dice, y te guarde. Creo que estaban tranquilos. Perdieron el partido y no se lamentaron. Aquel creo que había pasado una semana y todavía lamentándose porque perdieron el partido. Y como perdieron, se fueron a tomar. Pobre. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué vieron, hermano? ¿Qué vieron estos personajes en la cara de esos cristianos? ¿Vieron el rostro de Dios? Miren qué tremendo. El rostro de Dios resplandeciendo sobre sus caras. ¿Qué tiene que ver la gente sobre nosotros? Esto, el rostro de Dios. O sea, un resplandor. Y tú y yo aquí en el interno, sabiendo, bueno, yo voy a estar resplandeciente, bueno, tengo que pagar esto, tengo que pagar acá, tengo que pagar. Pero eso no es, de ahí no viene mi gozo. Esa no es la fuente de mi provisión. Tranquilos, hermano. Y mire, yo miro que usted siempre tiene que estar pagando y sacando, y miro que siempre está contento. Yo 5 pesos tengo que pagar y mire, amargado, bravo, enojado porque no tengo. ¿Dónde está la diferencia? En el rostro del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver la gente en ti, mi amado hermano? Un rostro amargado, un rostro triste. ¿Y por qué está triste, hermano? Si Dios lo ama, sonríe, Cristo le ama. Sí, yo sé que me ama, pero la situación está dura. Todos los negocios están iguales. Esos de Uber, la verdad. Ese es el llanto de los taxistas el día de hoy, hermano. Pero si Dios envía la provisión, la Biblia claramente dice, Él hace llover sobre buenos y malos. Miren, ayer por ejemplo, cuando se sacó la venta de las dobladas, yo vi que llegó una muchacha ahí y sacó su bolita roja y se puso a vender. La verdad está ahí. Y digo, yo me preocupé por ella. Dije, la pobrecita no va a vender hoy porque estamos vendiendo dobladas. Y cuando yo vi llegar, miren, ya no tengo, ahorita se llevaban los otros, me quedé tranquilo. Sí, porque yo pensé que no iba a vender, pero vendió todos sus tamales, ahí a la par de nosotros, solo se nos quedaba viendo. Y vendió todo, hermano. Así es Dios de bueno. Amén. Amén. Y nosotros estábamos ahí con 6 dobladas, y las vamos a vender, dijo hermano, a ver, al ratito mi mami, aparte unas, se acabó todo. Así es. Pero la bendición de Dios está. Él es bueno y hace llover sobre buenos y malos. Amén. Amén. Entonces, ustedes y yo tranquilos. Amén. Tenemos que manifestar este rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Hay una cita en Habacuc que me gusta, pero no me recuerdo mucho cómo dice. La cosa que da a entender que si no hay ovejas en el aprisco, si el olivo no da su fruto, no da su aceite, si la vid no da su fruto también, que es el vino,
Con todo yo me gozaré en ti, porque tú eres el Dios de mi salvación. Vas a la refri y lo único que encuentras es el recibo de la luz. ¿Qué? ¿Qué otra cosa? Vas al agua. Vas a la alacena y también lo único que encuentras son las cucarachas. Dicen que tienen buenas proteínas. Si algunos de ustedes comen son poco, ¿por qué no cucarachas? Si es lo mismo. Con todo eso, yo me regocijaré en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de mi salvación. Mi salvación proviene de Él y no de la refri, no de la alacena, no de la iglesia, es de Él. Amén. ¿Motivo para estar contento? Amén. Les cuento una así rápido. Uno de estos días estaba yo, bueno, ayer o antes, no sé qué día, estaba bien contento porque me pidieron ahí un juguete y lo tenía que ir a entregar hasta Villahermosa. No sé qué pasó, un tráfico, hermanos, pero no pude llegar. Llegué media hora después y cuando llegué ya no estaba la señora, me tuve que regresar bravo, hasta con ganas de llorar, porque llamé a un teléfono y me maltrataron, el esposo de la señora. Ay, dije, lo que hice, mejor le colgué y me vine de regreso. Llegué a la casa con mi mami, me dio de comer y satisfecho. Eso me pasó. Al ratito me escribe la señora otra vez que mire que lo quiero para mañana. Está bueno pues, en el Itra Petap, yo se lo llevo. Y me voy, hermano. Y se me arruina la moto. Ya la arreglé, tranquilos. Y se me arruina la moto. No pude llegar otra vez. Y dile, mire, fíjese que esto está bueno. Me regresé otra vez a la casa. Estando en la casa, mire, quiero traer a Peri Roosevelt 100 quetzales. Un ratito, tranquilo. ¿Se dan cuenta que Dios es bueno? No hice mis entregas allá, pero la hice ahí nomás. Pero para todos le dieron la moto, pero ya está buena, tranquilo. O sea, ¿a dónde voy? Es que hay situaciones que a uno lo ponen así como, pero qué padre, no soy tu siervo, pues. O sea, uno piensa, ¿va? Pero uno no sabe, hermanos, que la salvación hay un Perirruz, ¿no? Y cuando yo llego, yo voy a esperar al Señor y lo voy a llamar, digo, mire que ¿dónde está? A la palma. Aquí estoy. Así. Gracias, aquí está, mire. Guarden mi número, yo siempre compro, me dijo. Está bueno, ahí le voy a mandar unos que Josué quiere. Imagínense, miren ese rostro. Ahí está la provisión, hombre, solo es cuestión de tener paz, tranquilo. Dios sabe que tenemos necesidad. ¿Dicen amén? Amén. Pero está en entender, hermano, que Dios actúa. Y ustedes y yo no entendemos, pero Él actúa. Amén. Termino. Amén. Dice, y tenga de ti misericordia. ¿Hay algo más que necesitemos que la misericordia de Dios? Hombre, si haciendo nosotros barbaridades a veces, y Él todavía nos prolonga su misericordia. Tranquilo, yo te voy a salvar. Es increíble, hermanos. Lo único que ustedes y yo necesitamos para ser salvos, estoy aclarando, es haberle abierto nuestro corazón. Si ya se lo abrimos, tenlo por seguro, no te vas a perder. No te vas a perder. No lo digo con mentira. No te vas a perder. Amén. Lógicamente hay galardones y hay arrebatamiento, que son otros 20 pesos, pero con esto tenemos suficiente. Tenemos para darnos por bien pagados o bien servidos. Decimos amén. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro. Y miren qué tremendo. ¿Qué dice? Y ponga en tu paz. ¿Qué hace entonces el rostro del Señor sobre nosotros? Y a veces nos da paz, pero por algo bueno, algo viene. Amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo creo que se merece una fuerte ofrenda de palmas. Y por último, esta cita la miran solo los que tienen paz. Decimos amén, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Ahí está claramente. ¿Qué vieron estos personajes en el rostro de estos que fueron a jugar fútbol? De ahí viene el mensaje, hermanos. ¿Qué vieron?
El rostro de Dios, mire, qué lindo, hermano.